Hola, mi nombre es Numan Lira y soy director de educación a distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo. Y hoy vamos a estudiar el tema la culpa. ¿Por qué? Porque con el pecado hay muchos efectos secundarios. El pecado contra el Dios Santo. Lo básico es la muerte espiritual. Y físicamente morimos en el pecado. Y como parte de la muerte, hay tres efectos secundarios muy comunes y muy importantes. La culpa, la vergüenza y el miedo. Todo eso viene como efecto secundario de pecar. Entonces vamos a estudiar los tres como efectos secundarios de la mala noticia. Y después vamos a estudiar también las curas por cada uno. Curas que Dios ofrece en su Hijo Jesús. Los efectos secundarios producen sentimientos que pueden ser verdad o no, porque a veces sentimos lo que no debemos sentir y a veces no sentimos lo que debemos sentir. Por ejemplo, el sentido de la culpa que podemos tener es muy similar del dolor físico. No nos gusta ese dolor, pero ese dolor nos ayuda. Por ejemplo, si yo no sintiera dolor por el fuego del horno, yo pondría mi mano dentro del horno sin saber que yo necesitaba sacarla. El dolor me protege y eso es algo que yo necesito. También necesito el dolor emocional de la culpa, de la vergüenza y del miedo. ¿Para qué? Para ayudarme. Pero a veces no es correcto. Por ejemplo, yo puedo tener dolor por algo bueno, como cepillarse los dientes, y si no estoy acostumbrada a cepillarme los dientes, lo que pasa es que yo tengo sangre, yo tengo dolor aquí en mi boca por no estar acostumbrado. Y muchas veces también con nuestra conciencia. Podemos sentir culpa por cosas que no nos hacen culpables. Pero por otro lado, podemos sentir culpa por cosas que deberían provocarnos culpa y no sentimos. Por ejemplo, podemos parar el dolor de algo malo. Y eso pasa en nuestro cuerpo humano. Podemos hacer los dedos insensibles al dolor por trabajar mucho. La piel se hace más dura y también se hace más fuerte. Y después no duele trabajar fuerte, trabajar mucho, pero hacemos lo mismo con el pecado. Y eso es muy peligroso, porque cuando paramos el dolor de la culpa, no podemos ver nuestro peligro. Y tenemos un versículo aquí que quiero compartir acá, Mateo 13:15, que dice, porque el corazón del pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. El peligro aquí es que el pueblo se ha vuelto insensible, es que el dolor del pecado se fue y ahora pueden pecar sin sentirlo, porque no siempre ese sentimiento no es que siempre es malo, muchas veces es verdadero y es correcto. Y uno de los sentimientos más comunes es la culpa. Sentimos la culpa. Entonces, vamos a estudiar qué es la culpa y cómo podemos nosotros manejarla. Tenemos culpa de todo eso. En primer lugar, ¿qué es la culpa? La culpa habla de leyes, leyes que obedecemos o no. Habla de justicia, de jueces, porque el juez dice, no obedecías la ley, entonces necesitas estar castigado. Y también la culpa habla de recompensa o castigo, lo que merecemos. Y habla de los dos, porque la justicia quiere dar recompensa a los justos y castigo a los injustos, a los que pecan. Entonces, ¿vemos este tema en la Biblia? Por supuesto que sí. Por ejemplo,
¿Quién es el juez de todo el mundo? Dios está llamado juez frecuentemente y Él es un juez justo, santo, santo, santo. Siempre hará lo justo. Y eso significa que va a dar recompensa a los justos y va a dar castigo a los impíos, los pecadores, los injustos. Y nos preguntamos, ¿Dios tiene leyes? Por supuesto. Mucho de la Biblia habla de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. ¿Somos obedientes? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Y dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Eso nos provoca miedo, yo diría, porque algún día Dios va a juzgarnos. Porque algunos no tienen miedo de eso y dicen, sí, soy justo, Dios va a darme lo que merezco, pero yo no quiero lo que merezco. Pero algunos quieren. ¿Por qué? Porque dicen, yo no soy culpable. No soy verdaderamente culpable. Y cuando alguien no se siente culpable, solo necesita leer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué son los 10 mandamientos? ¿Cuáles son? Tal vez no, tal vez sí. Ahora vamos a estudiar lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, el capítulo donde puede encontrar los 10 mandamientos. Y es en Éxodo 20, que yo tengo aquí el número del versículo, no del mandamiento. Entonces, no tengas otros dioses. Ese no es el tercer mandamiento. Eso es solo el versículo en el que puede encontrar en Éxodo 23, encuentra este mandamiento. Para aclarar un poco esto, de los números que están acá, es el número del versículo, no del mandamiento. Ahora, vemos entonces que el primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí. Eso no es, eso, perdón, eso es no adorar a nadie más que solo a Dios. Eso es muy fácil ver pasar en la Biblia. La gente a veces quiere adorar a un ángel, como en Apocalipsis, pero el ángel dice, no, no adoren a nadie, solo a Dios. Entonces, no podemos adorar a nadie más. Eso incluye también a María, los santos, a cualquier otro Dios. Solo debemos adorar a Dios. Y por eso cuando Jesús recibió la adoración de la gente, los fariseos se enojaron, porque es contra la ley de Dios y Dios es justo. Él va a castigar, pero Jesús es Dios. Entonces puede recibir esa adoración. María no. Cualquier otro Dios no. Las celebridades no. Entonces la Biblia dice, no tengas otros dioses además de mí. El número 4, el mandamiento número 4 es similar, pero diferente. Vemos en el versículo 4 que dice, no te hagas ningún ídolo. Eso habla de hacer algo, una imagen para adorar, pero no siempre significa otro Dios. Porque, por ejemplo, después de eso, en el mismo libro de Éxodo, ellos hicieron una vaquita de oro para adorar. Pero ellos dijeron, eso es Jehová, eso es el Dios que nos salvó de los egipcios. Pero eso era mentira. Eso no era Dios. Era un ídolo. Dios no quiere que hagamos ídolos de nada, especialmente de Él, porque cuando Él hizo a su imagen, cuando Él hizo su imagen en el mundo, ¿qué era? Los humanos, hechos a la imagen de Dios. No podemos hacer ídolos. Perdón, no podemos hacer ídolos. Y tenemos más. Dice en el versículo 7. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Dios mío, pero es muy común que lo hagamos. También dice en el versículo 8, acuérdate del sábado. Y eso es cuidar el descanso.
En el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, otro mandamiento. ¿Quién no ha roto ese mandamiento? Todos lo hemos hecho. En el versículo 13 tenemos otro mandamiento, no mates. Fácil. Luego en el 14 dice, no cometas adulterio. En el 15 dice, no robes. Fácil. Luego en el versículo 16 nos dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Eso es un poco más difícil, no dar falso testimonio. ¿Qué significa esto? Mentir, es decir, esto y hacer esto. Y significa esto. Por ejemplo, yo digo que tengo una cita y digo, yo voy a llegar a las 9, pero sabes que no vas a llegar a las 9. Oh, sí, a mí me gusta mucho, cuando en realidad no le gusta. O él no lo hizo, cuando él sí lo hizo. Eso es dar testimonio falso. Eso es mentir. Y es uno de los 10 mandamientos más importantes. Pero también vemos en el versículo 17 del capítulo 20 que dice, el último mandamiento, el mandamiento 10, perdón, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Eso significa estar contento con lo que tienes, no querer lo de los vecinos, no importa qué es, o los prójimos no pueden querer tu esposa, tus cosas, tu carro, tu casa, nada. Eso habla de nuestro corazón y nos guía a hacer todos los demás pecados si fallamos acá, porque queremos lo que Dios no nos dio. Ese es un pecado que viene desde el principio con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es muy común en nosotros cuando no obedecemos los 10 mandamientos. ¿Qué somos? Culpables. ¿Cómo se llama a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Cómo se llama a alguien que mata? Un asesino. Puede hacer esto con los 10 mandamientos. No es que has mentido y por eso eres mentiroso. No, es que eres mentiroso. Eres mentiroso y Dios es totalmente justo. Y tal vez estás pensando, yo no mato, yo no he matado a nadie, yo no cometo pecados tan malos. Pero mire lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Allí dice, en el versículo 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, quiero que cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Fíjese bien, el fuego del infierno es la falta de la presencia y de todas las bendiciones de Dios. Y ese es el peligro que tenemos. Pero tal vez está diciendo, yo hice algo pequeño, no es algo tan grande, entonces no tengo mucho peligro. Pero la Biblia habla en una manera diferente a su forma de pensar. Vamos a ver qué dice Santiago 2:10. Y ya lo hemos estudiado, pero para recordar, dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Recuerda que culpable habla de culpa, habla del juez que viene juzgando. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es el castigo, es el infierno, el fuego del infierno, dice Mateo 5:22. Pero dicen, yo dije una mentira, que era algo muy chiquito. Pero dice que si has pecado en una manera,
Ya eres culpable de haber quebrantado toda la ley. No podemos decir entonces, mi pecado es demasiado pequeño. ¿Qué hicieron Adán y Eva para condenar a todos los humanos para siempre? ¿Qué hicieron? Ellos solamente comieron del fruto. No es que mataron a otras personas o hicieron algo muy malo, pero ¿era eso un pecado horrible? Esa es mi pregunta. Y la respuesta es sí. Era un pecado horrible porque cada pecado es un delito contra el Dios santo, santo, santo. Es un delito contra el juez del universo. ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Ellos fueron abandonados, sacados del jardín. No pudieron comer del árbol de la vida porque ellos ganaron por su pecado. ¿Qué? ¿Cuál fue el premio? Ganaron el castigo de la muerte porque Dios es justo. Nosotros pecamos peor que Adán y Eva y con más frecuencia. Sabemos del pecado de ellos, pero el de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser más justos? Martín Lutero, uno de los reformadores, peleaba con esa idea, porque él era un monje católico y como católico él necesitaba hacer buenas obras para hacerse justo. Y él siempre dijo, yo no soy justo, Dios es tan justo, no puedo acercarme a Él, porque Él sabía lo que la Biblia dice acerca de nuestras buenas obras. Y vamos a verlo nosotros también acá, en Isaías capítulo 64, versículo 6, que dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia que dice son como trapos de inmundicia. Eso significa que aún nuestros actos de justicia son sucios. No podemos limpiarnos con la suciedad de nuestros actos de justicia. Es decir, que nuestras buenas obras no nos hacen más limpios. De hecho, nos hacen más sucios, porque hasta nuestras buenas obras son sucias ante los ojos puros y justos de Dios. Entonces no podemos limpiarnos así, pero la Biblia nos enseña que ante la ley de Dios somos criminales. Es como que tenemos nuestra foto en cada parte del universo y debajo de la foto dice criminal. Atrápalo de inmediato, es culpable. Uno tendría miedo de la policía si eso pasa. Si tu foto estuviera en cada parte, por supuesto que sí tendría miedo de la policía. Tendría miedo de todos, porque todos sabrían que soy culpable. Y la vida nos pinta así. Somos culpables y yo veo eso frecuentemente en el mundo actual. Por ejemplo, la gente, la gente cuando va manejando por la calle, cuando hay una parada de la policía de tránsito, ¿qué hace la gente? La gente sale girando, da la vuelta en U para regresar porque no quieren estar cerca de la policía. ¿Por qué? Porque saben que son culpables. Tal vez no habían pagado la matrícula o alguna multa o algo. Entonces, tienen miedo de la policía. Y no es que pueden llegar diciendo, oh, sí, sí, yo no pagué mi matrícula, pero yo doné mucho dinero para cuidar a los cachorros de la calle. ¿Qué va a decir la policía de tránsito? ¿Qué va a decir? No importa. Eso no cambia la verdad. Eso no le hace justo ni inocente. Todavía necesitas pagar aquello por lo cual no has pagado. Esa es la ley. Eres culpable. No importa cuántos cachorros has salvado. No importa. Entonces, es muy similar con nosotros. Podemos tratar de hacer otras cosas buenas, pero no hemos pagado. Esa es la ley y somos culpables. ¿Y cuál es el pago? El pago es la muerte. Y el pago para un Dios santo y eterno es también una muerte eterna. Eso es lo que necesitamos nosotros pagar. Y no tenemos lo necesario para hacerlo. Eso es la ley y muchos saben eso profundamente y por eso no quieren acercarse a la iglesia.
no quieren acercarse al Señor, porque saben en su corazón que son culpables y tienen miedo. Y cuando ven el tránsito quieren virar y huir. Y cuando viene el Señor quieren huir del Señor. Yo una vez encontré a un hombre fuera de mi iglesia, Manantial de Vida, y él tenía miedo de entrar. Y yo dije, está bien, entra. Y él me dijo, no, soy tan culpable, no sabes lo que yo he hecho. Y yo dije, no, no lo sé, pero Dios ya lo sabe. No puedes ocultarlo, no puedes ocultarte de Él. Entonces, Él ya sabe. Y hay buenas nuevas, no solo malas nuevas. Hay buenas nuevas porque somos culpables, sí, pero Dios está lleno de misericordia para cuidarnos. Al mismo rato es justo y misericordioso. Él tenía miedo y con razón. Debemos tener miedo porque no somos justos. No somos justos para nada. Pero ese no es el fin de la historia. Vemos una manera de nosotros poder llegar a ser justos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de 2 los Corintios capítulo 5 versículo 21. Y dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que pasó es que en el universo, en cada parte, nuestra foto tenía debajo las palabras que decían culpable, atrápalo, atrápalo de inmediato, es culpable, necesita castigo. Y Dios envió a Jesús a morir en la cruz y cambió cada foto en todo el universo. Ahora, ahora dice criminal, pero arriba la foto que hay es la foto de Jesús. Él recibió lo que nosotros merecemos y por eso podemos recibir lo que Él merece. El juez justo dijo, sí, es suficiente, aceptado, pero decimos en nuestro corazón, no es justo, pero el juez decide, el juez es justo. Él sabe todo de la justicia, Él sabe mejor que nosotros y está lleno de misericordia. Pero, ¿cómo puede ser justo que Dios dé el castigo a Jesús y darnos a nosotros la justicia de Dios? Porque, mire eso, el gran intercambio que él recibió, Dios lo trató como pecador cuando no era pecador. Somos pecadores y nosotros recibimos que la justicia de Dios. ¿Cómo puede funcionar eso? A ver, ¿cómo puede Dios ser justo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Vemos en el libro de Juan, versículo 30, capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz, dijo, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es importante saber eso. Perdón, tengo un poco de alergia, perdonen. Pues es importante saber esto. ¿Por qué? Cuando él dice, todo se ha cumplido, es el dicho griego o la palabra griega tetelestai. Y ese dicho, esa palabra era un término o un dicho legal que pusieron bajo todos los contratos. Cuando alguien ya pagó lo necesario, un esclavo, por ejemplo, que vivía bajo la esclavitud, cuando él terminó todos sus años de servicio, pusieron tetelestai, es decir, ya está terminado el contrato. Todo se ha cumplido. Entonces, cuando Jesús dijo eso en la cruz, dijo que él cumplió lo legal, lo importante. Es como un hombre que está manejando y llega donde están los policías de tránsito y él sabe que no ha pagado la matrícula. Y al llegar a la policía dice, oh, el policía le dice, oh, todo se ha cumplido, todo está pagado. Y el hombre dice, yo no pagué, yo no hice nada. Y él dice, el policía le dice,
Alguien diferente pagó, pero ya está pagado, entonces eres libre, puedes irte. Eso es lo que tenemos en el Evangelio. Jesús en la cruz, para que todos los que confían en Él también puedan ser libres del castigo que merecemos, porque merecemos un castigo, pero Jesús lo tomó en la cruz y ahora todo se ha cumplido, todo está pagado. Y por esta semana tenemos unas preguntas. Tenemos tres preguntas. Usualmente son solo dos, pero esta vez tenemos tres. Y la primera pregunta que tenemos por esta semana es, ¿cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Y tal vez tienes una respuesta y tu vecino tiene otra. Y yo quiero saber qué diría tu vecino. Y puedes preguntarle a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, ¿qué dice? O pregúntale, ¿qué dices? ¿Cuál es el pecado que es demasiado pequeño para hacerte culpable? Veamos ahora, pregunta número 2. ¿Cómo tratamos de hacernos justos cuando no conocemos al Señor? ¿Cuáles maneras, qué hacemos para hacernos justos? Compártanos su respuesta. Y finalmente, pregunta número 3. ¿Qué le diría a un amigo que le dijo a usted, me siento tan culpable por cualquier cosa? Si un amigo se siente muy culpable por robar al vecino o algo, si alguien se siente tan culpable y viene diciéndole que se siente muy culpable, ¿qué le diría? Diría, no importa que se sienta tan culpable, es solo un sentimiento, no es verdadero. Solo quiero saber acá, ¿qué le diría a alguien que le dijo que se siente tan culpable por, por ejemplo, romper la confianza de mi amigo o por cualquier cosa? Necesitamos saber qué hacer con nuestra culpa. Y al saber eso, necesitamos saber qué decir. ¿A quiénes? A los que tienen culpa, porque el mundo tiene culpa y necesita saber qué hacer. Pues eso es todo por la clase de hoy. Pero recuerden, deben leer los libros que están por este curso. ¿Cuáles son estos libros? El primero de ellos es ¿qué es el Evangelio? Recuerde que debes leerlo en su totalidad por este curso. Y el segundo es la buena noticia de Dios, el Evangelio. Pues gracias por estudiar con nosotros y que Dios les bendiga grandemente.